Hola, queridos amigos. Jesús expulsó a los mercaderes del templo y ahora estos se han multiplicado y extendido por todo el planeta. Eran pocos y parió la abuela. Sigo hablando en clave. Artículo de opinión. Todo es mercado. Guerra contra la libertad. La economía triunfa sobre la política. Se mercantiliza y se explota a cada ser vivo. Nos enfrentamos a un totalitarismo invertido. Es un puño de hierro cubierto con guante blando. Es el fin del ciudadano autosuficiente e informado. El hecho científico dejó de estar en los años 90. Se sustituyen los hechos por las encuestas de opinión. Se han torcido conceptos legales como el contrato libre. Se pagó a los expertos para marginar a los remedios naturales. Todo por el pueblo, pero sin el pueblo, como el despotismo ilustrado. Prohibidas las transacciones en metálico de 10.000 euros en la Unión Europea. Hacienda vigila los billetes de 500 euros y los ingresos superiores a 3.000 euros. Baja el suministro mundial de trigo a causa de sequías e inundaciones. El precio de los comestibles podría aumentar a un 14% más en octubre. Rusia utiliza la ingeniería climática para combatir los incendios forestales. El gobierno estadounidense se quedará sin dinero para octubre o noviembre. Comenzamos. Nos enfrentamos a un totalitarismo invertido, tomando prestado el término del filósofo Sheldon Walling, un estado cultural y político en el que todos los aspectos de nuestra vida cotidiana están controlados por corporaciones multinacionales sin que lo sepamos y perdemos toda la libertad. Como resultado de ello, nuestras acciones son profundamente limitadas. Constantemente nos golpea un puño de hierro cubierto con el guante blando de los intereses, los préstamos y la vigilancia constante. Nuestras democracias se están convirtiendo en un totalitarismo invertido controlado por las grandes corporaciones. El totalitarismo al que nos enfrentamos está invertido en el sentido de que esperamos que algún dictador esté en la cima oprimiéndonos por codicia personal, vanidad o crueldad. Pero la verdadera fuente de nuestra miseria es más bien la manera en que usan supercomputadoras para calcular sus ganancias y luego extraernos la mayor cantidad de dinero posible al hacernos imposible cultivar nuestros propios alimentos, curar nuestras propias enfermedades, enseñarnos nosotros mismos o entretenernos. En su lugar, debemos comprar productos en línea o en los supermercados, en transacciones en las que las corporaciones multinacionales y los bancos invariablemente recibirán un recorte importante. El único aprendizaje reconocido y acreditado es caro, y además está controlado y manipulado por las grandes corporaciones. Además, el papel de la inteligencia artificial en el mercado laboral se ha expandido rápidamente. Por ejemplo, con la proliferación de sistemas algorítmicos de contratación. Según una encuesta en Estados Unidos, el 55% de las empresas líderes de recursos humanos ya usan algoritmos predictivos en la contratación. Algunos sistemas de inteligencia artificial pueden ser útiles para reducir los sesgos sistémicos, pero otros profundizan en la discriminación, según Alberto de Filippis. Definición. El totalitarismo es una doctrina y regímenes políticos desarrollados durante el siglo XX en los que el Estado concentra todos los poderes en un partido único y controla coactivamente las relaciones sociales bajo una sola ideología oficial. Totalitarismo es el término por el que se conoce a las ideologías, los movimientos y los regímenes políticos donde la libertad está seriamente restringida y el Estado ejerce todo el poder
sin divisiones ni restricciones. Los totalitarismos o regímenes totalitarios se diferencian de otros regímenes autocráticos por estar dirigidos por un partido político que pretende ser o que se comporta en la práctica como partido único y se funde con las instituciones del Estado. Por lo general, estos regímenes exaltan la figura de un personaje que tiene un poder ilimitado que alcanza todos los ámbitos y se manifiesta a través de la autoridad ejercida jerárquicamente. Impulsan un movimiento de masas en el que se pretende encuadrar a toda la sociedad a la fuerza, con el fin de formar a una persona nueva en una sociedad supuestamente perfecta, y hacen un uso intento de la propaganda y de distintos mecanismos de control social y de represión. Totalitarismo invertido. Totalitarismo invertido es un término acuñado por el filósofo político Sheldon Walling en 2003 para describir una forma emergente de gobierno. Utiliza el término para llamar la atención sobre los aspectos totalitarios del sistema político. Definía el mismo también como la combinación de un cuerpo legislador débil, un aparato legal que es a la vez complaciente y represivo, un sistema de partidos en que cada uno de ellos, en el poder o en la oposición, se dedica a mantener el sistema existente para favorecer a una clase dominante integrada por los ricos y poderosos. El totalitarismo invertido se describe como un sistema en donde las corporaciones han corrompido y subvertido la democracia, y en donde la economía triunfa sobre la política. Cada recurso natural y cada ser vivo es mercantilizado y explotado hasta el punto de colapsar a medida que la ciudadanía es arrullada y manipulada para rendir sus libertades y su participación en el gobierno a través del exceso de consumismo y de sensacionalismo de desinformación. Pérdida de libertad. Hace un siglo comenzó el proceso por el cual los ciudadanos perdieron su autosuficiencia en la producción de alimentos y en la producción de energía, y las habilidades básicas de costura, tejido y carpintería, cada vez más dependientes de los productos suministrados por las corporaciones. Podemos rastrear la crisis actual hasta las campañas para obligar a los ciudadanos a depender del petróleo a través de la promoción de los automóviles y del comercio, la reducción drástica de los presupuestos para el transporte público y la financiación masiva de las carreteras, el impulso de la mecanización de la agricultura y la popularización de los plásticos. También se pagó a los expertos para marginar a la medicina homeopática y a los tratamientos tradicionales, y crear dependencia de hospitales sobrevalorados que están vinculados a corporaciones, al tiempo que hace que dependan de la benevolencia de los ricos las universidades y los institutos de investigación, haciendo así un tema tabú las críticas sistémicas a las fuentes de financiación. Debido a que tenían tales recursos que podían perder dinero durante años, la forma en que redujeron la autonomía del ciudadano fue casi indetectable. Igualmente importante fue la estrategia de utilizar la estimulación a corto plazo del cerebro mediante publicaciones, mensajes instantáneos e informes de noticias llamativos para reasignar las conexiones entre las sinapsis, de modo que los más incapaces del pensamiento complejo y tridimensional, o sea, de modo que abrumar a los más incapaces. Este servicio, la creación de una población pasiva y tonta, fue un verdadero producto que ofrecen a sus clientes reales. Control de los medios. Para ser más específicos,
El totalitarismo invertido invisible que ha tomado el control de nuestras experiencias diarias se remontan al lanzamiento de Windows como sistema operativo en 1985. Se propuso controlar los medios por lo que los ciudadanos utilizan sus computadoras y más tarde controlar cómo interactúan entre sí a través de Internet. Ya saben que la alternativa a Windows que se creó se llama Linux y que tiene distintas versiones. Yo personalmente recomiendo el Linux Mint, no porque sea mejor que el Ubuntu, sino porque lleva incorporado códecs y drivers que no están incorporados en el Ubuntu, a menos que los busques y los coloques. El siguiente paso en esta tiranía oculta sobre nuestra vida diaria llegó en forma de motores de búsqueda, redes sociales y otras corporaciones masivas e interconectadas que mediaron las interacciones del individuo con la comunidad, a menudo asumiendo funciones críticas que anteriormente pertenecían a la comunidad o a instituciones sin fines de lucro como escuelas o centros de investigación. Con el pretexto de una mayor conveniencia para el individuo, los empresarios con financiación ilimitada de los bancos de inversión pudieron comprar rivales, bloquear alternativas que ofrecían motores de búsqueda como cooperativas y por lo tanto crearon motores de búsqueda que se hacen pasar por instituciones transparentes, pero obtienen dinero a través de sofisticados medios de manipulación de interacciones humanas a través de algoritmos. Democracia invertida. La democracia dirigida o democracia guiada, también llamada democracia administrada, es un gobierno formalmente democrático que funciona como una autocracia de facto. Tales gobiernos están legitimados por elecciones libres y justas. Relativamente, claro. Pero no cambian las políticas del Estado, los motivos y los objetivos. En otras palabras, el gobierno controla las elecciones para que la gente pueda ejercer todos sus derechos supuestamente sin cambiar realmente la política pública. Si bien siguen los principios democráticos básicos, puede haber grandes desviaciones hacia el autoritarismo. Bajo la democracia administrada, el uso continuo de técnicas de propaganda por parte del Estado evita que el electorado tenga un impacto significativo en la política. Mao Tse-tung utilizó el término democracia guiada para referirse al régimen de dictadura popular que preconizó, en el cual la democracia es guiada por el centralismo y la libertad por la disciplina. Hoy en día se usa ampliamente en Rusia, a pesar de la caída del comunismo, donde los teóricos del Kremlin lo introdujeron en la práctica común. El profesor de la Universidad de Princeton, Sheldon Walling, describe este proceso como un totalitarismo invertido. Democracia totalitaria es un término popularizado por el historiador israelí Yaakov Leib Talmon para referirse a un sistema de gobierno en el que los representantes elegidos legalmente mantienen la integridad de un Estado-nación cuyos ciudadanos, aunque se les concede el derecho al voto, tienen poca o nula participación en el proceso de toma de decisiones del gobierno. Encuestas. Otro manto popular para caer en la tiranía es enmarcar la opinión como contenido en las noticias. No separar la información de la opinión. El hecho científico dejó de ser central en los informes de los años 90. En su lugar, las encuestas de opinión de grupos seleccionados por las empresas encuestadoras se presentan como una confirmación de lo que es cierto. Las encuestas de opinión pública son el equivalente propagandístico de la recompra de acciones. Los multimillonarios, habiendo desregulado radicalmente la economía y silenciado a la población, simplemente transmiten a la fuerza sus opiniones al público
a través de los medios que controlan y luego afirman que las políticas que quieren son exigidas por el público, supuestamente. Contrato. Se han torcido conceptos legales como el contrato más allá del reconocimiento en el ciberespacio totalitario que nos rodea. Un contrato es un acuerdo negociado entre dos partes. En línea, sin embargo, ya sea que se trate de la decisión de aceptar cookies o de cumplir con las reglas para una aplicación comercial, el usuario no tiene derecho a hacer demandas a la corporación. Se le da la opción falsa de aceptar todas las condiciones ofrecidas o no tener acceso al servicio. El contrato se vuelve, por lo tanto, un ritual vacío de libertad. Estamos acostumbrados a permitir que determinen qué sucede con la información que compartimos y desconocemos los miles de millones en ganancias que obtienen esas corporaciones al vender la información personal, el contenido y las ideas creativas que proporcionamos sin darnos ninguna compensación. En cierto sentido, estas redes sociales son una forma de esclavitud virtual, porque les estamos regalando gratis información personal, que debería ser privada. Debido a que el pensamiento de los ciudadanos se ha degradado durante décadas y los ciudadanos dependen de fuentes patrocinadas por las empresas para obtener información básica, fue posible por primera vez crear una crisis planificada por los superricos, promovida por las fuentes de noticias que poseen, autorizados por expertos de institutos y universidades que financian, y legitimados por agencias gubernamentales que han sido privatizadas. Anteriormente, un número significativo de ciudadanos era capaz de evaluar por sí mismos la veracidad de la información. Los institutos de investigación como la Universidad de Harvard todavía tenían un compromiso ético con el método científico y la integridad académica. El proceso fue posible gracias a la integración de redes sociales, buscadores, medios comerciales y otros componentes críticos de la experiencia diaria que determinan opiniones sobre voces confiables y autorizadas. Este proceso se ejecuta como una dictadura invisible que controla a una población distraída, confundida y desenfocada, ahogada en la conectividad. Nada mejorará hasta que los ciudadanos reconozcan que la causa de esta pesadilla no fue el fin del ciudadano autosuficiente e informado, con acceso a los escritos de expertos y con un profundo conocimiento con el método científico y con los principios éticos, cosa que no existe hoy en día. Economía. Ya cambiamos de tercio. Wall Street sigue remontando gracias a los beneficios corporativos. Los buenos registros que están dando en la temporada trimestral de resultados están compensando las preocupaciones que había en el mercado y Wall Street vuelve a subir y a acercarse de nuevo a sus máximos históricos. Relativamente, se desploman las acciones. Las acciones estadounidenses extendieron el lunes su liquidación desde la semana pasada, con índices claves cayendo alrededor del 2% cada uno, como un resurgimiento de casos y las preocupaciones sobre el crecimiento global a un colapso de los mercados. El gobierno estadounidense se quedará sin dinero para octubre o noviembre, si no se aumenta el techo de la deuda. Lo más probable es que el gobierno de Estados Unidos se quede sin dinero entre octubre y noviembre, a menos que se eleve el techo de la deuda del Tesoro, advirtió el miércoles la Oficina de Presupuesto del Congreso. El Bitcoin coge aire y alcanza los $31.300. El Bitcoin, la criptomoneda más negociada del mundo con más de un 6%, con lo que no solo recupera el nivel de los $30.000, sino que también lo rebasa,
después de que en la jornada previa descendiera con fuerza y se situara en su cuota más baja de 2021. Rusia renuncia al dólar. Dejar de usar los dólares en las transacciones y aplicar un enfoque individual para cada cliente, así son las contramedidas rusas ante las sanciones de Occidente, declaró el director del Servicio Federal de Cooperación Técnica Militar, Dmitry Shugaev. Los colchones bancarios no funcionan como se esperaba en una crisis. Los bancos sintieron un estigma por sumergirse en sus reservas de capital para seguir prestando durante las turbulencias del mercado relacionadas con la crisis sanitaria del año pasado y se deben aprender lecciones, dijo el miércoles el Banco de Inglaterra. Se reducen los suministros mundiales de trigo debido a la sequía o a las inundaciones y se tambalea la cadena de suministro. Los cultivos de trigo están fallando en los Estados Unidos, Canadá y Rusia, los principales exportadores del granero que alimenta al resto del mundo, ya que otros exportadores como Kazajstán restringen sus exportaciones para proteger a su propia gente. Los ataques de ingeniería a las cadenas de suministro continúan desde Sudáfrica hasta Vietnam. Los precios de los alimentos se están disparando a medida que la escasez ya no se puede ocultar y la verdadera crisis de la escasez mundial de alimentos se avecina. El precio de los combustibles podría aumentar a un 14% más en octubre, advierte el director ejecutivo de una cadena de comestibles. El precio de los comestibles, no combustibles. Las familias ya están luchando en medio de una creciente inflación de precios que está carcomiendo sus presupuestos, con mayores costos de vivienda, vehículos y más. Sin embargo, un alto ejecutivo advierte que el creciente problema de inflación podría empeorar mucho en los próximos meses. Los últimos datos de junio ya muestran la inflación de precios en un máximo de 13 años, y los precios han aumentado un 5,4% interanual. Fracasan las ambiciones robóticas de SoftBank cuando Piper pierde energía. Cuando el director ejecutivo de SoftBank Group Corp., Masayoshi Son, presentó el androide de ojos abiertos Piper en 2014, pintó una visión, una vez confinada a la ciencia ficción, de una nueva era de robots personales en la que su empresa sería líder en la industria. Europa. Prohibidas las transacciones en metálico de 10.000 euros en la Unión Europea. Nuevo control de nuestro dinero por parte de la Unión Europea. Bruselas baja aún más la cantidad para ejecutar dicho control. Ahora son 10.000 euros y en metálico. La excusa es evitar el blanqueo de capitales, que supone una fractura en la recogida de impuestos. Este límite a las transacciones ya está regulado en algunos países europeos, como en España, donde están prohibidas las compras en metálico de más de 10.000 euros, mientras que en Grecia el límite es de 500 euros. Quieren controlar nuestro propio dinero ganado honradamente. Vigilancia de Hacienda. La Hacienda española tiene constancia de cualquier retirada o ingreso de dinero que implique la utilización de billetes de 500 euros, así como de cualquier ingreso en cuenta que sea superior a 3.000 euros. Son las propias entidades bancarias las encargadas de informar sobre estos movimientos, que podrán quedar registradas o comenzar una investigación, sobre todo si se sospecha del origen de estos recursos. Noticias breves. Alemania cuenta el costo de las inundaciones mientras se desvanecen las esperanzas de encontrar supervivientes.
Un funcionario de socorro apagó el miércoles las esperanzas de hallar más sobrevivientes entre los escombros de las aldeas devastadas por las inundaciones en el oeste de Alemania, ya que una encuesta mostró que muchos alemanes sentían que los responsables políticos no habían hecho lo suficiente para protegerlos. Alemania aprueba una ayuda de 400 millones para las víctimas de las devastadoras inundaciones. El Consejo de Ministros alemán aprobó este miércoles una partida de 200 millones de euros que deberá ser duplicada por ayudas procedentes de los estados federados afectados, con lo que el total se elevará a 400 millones. El Consejo prometió comenzar rápidamente la reconstrucción de las zonas devastadas, una tarea cuyo coste aún no está claro, pero que se espera que ascienda a miles de millones. De momento se cree que ha habido daños por lo menos por unos 2.000 millones de euros en carreteras y vías férreas. Estados Unidos y Alemania alcanzan un acuerdo sobre el gasoducto Nord Stream 2. Estados Unidos y Alemania dieron a conocer el miércoles un acuerdo sobre el gasoducto Nord Stream 2, en virtud del cual Berlín se comprometió a responder a cualquier intento de Rusia de utilizar la energía como un arma contra Ucrania y otros países de Europa Central y Oriental. Manos fuera de mi inmunidad natural. Protesta francesa contra el pase de salud. Cientos de personas protestaron en París el miércoles contra la introducción de un pase de salud para algunas actividades y contra lo que ya sabemos por los trabajadores de la salud. Los parlamentarios conservadores británicos votarán en contra de los pases. El primer ministro Boris Johnson no solo enfureció a una parte del público británico con sus pasaportes propuestos, también enfureció a sus propios parlamentarios, muchos de los cuales ahora se han comprometido a votar en contra de tal medida. Suecia endurece sus leyes migratorias para frenar la ola de solicitudes de asilo. En Suecia han entrado en vigor nuevas normas de inmigración que hacen que los permisos de residencia para los refugiados de entrada sean limitados y no permanentes. La ley fue aprobada por el Parlamento sueco el mes pasado. Sustituye a la legislación temporal que se introdujo hace 5 años en un intento de reducir las solicitudes de asilo. Antes de los cambios de 2016, desde 1984, el país escandinavo siempre expedía permisos de residencia permanentes a los refugiados y solicitantes de asilo como norma general. El humo de incendios forestales causa contaminación en el aire en toda Norteamérica. Los incendios forestales que arrasaron el oeste de Estados Unidos y Canadá, incluido un monstruoso incendio de 2 semanas en Oregón, arrojaron humo y hollín el martes hacia el este y causaron una contaminación atmosférica nociva en lugares tan lejanos como Nueva York. Rusia utiliza la ingeniería climática para combatir los incendios forestales, sembrando yoduro de plata en las nubes desde un avión para que llueva sobre las llamas. Los trabajadores de emergencia que respondieron a grandes incendios forestales en una región remota de Rusia revelaron que han estado utilizando tecnología de ingeniería climática para provocar nubes de lluvia y ayudar a combatir el infierno que se extiende por miles de hectáreas. La esperanza de vida en Estados Unidos cae al nivel más bajo en casi 20 años. La esperanza de vida cayó 1 año y medio en 2020 a 77,3 años, el nivel más bajo desde 2003, principalmente debido a la crisis sanitaria, dijo una agencia de salud. Estados Unidos extiende las restricciones de viaje
en las fronteras terrestres de Canadá y México. El gobierno estadounidense extendió el miércoles el cierre de las fronteras terrestres con Canadá y México a viajes no esenciales como el turismo hasta el 21 de agosto. Fauci se vuelve loco. El principal funcionario de salud del presidente Biden se ha desmoronado después de que un senador republicano presentara pruebas de que apoyó la financiación para la investigación en un laboratorio de virus chino. El senador de Kentucky, Ron Paul, acusó al asesor médico jefe de la Casa Blanca, el doctor Anthony Fauci, de mentirle al Congreso en una reunión del Comité de Salud del Senado. España. El PP se opone al decreto que relaja el uso de mascarillas. El PP votará este miércoles en el Congreso en contra de convalidar el decreto ley que puso fin al uso obligatorio de mascarillas en el exterior, lo que no impedirá que se ratifique la norma, con el sí de Ciudadanos junto a los partidos del gobierno y la abstención de otros grupos. España rebaja el IVA a la electricidad en plena escalada de precios. El Congreso de los Diputados en España aprobó este miércoles una rebaja temporal del IVA a la electricidad con el fin de limitar el impacto a los consumidores de la escalada de su precio, acentuada en los últimos días de altas temperaturas. Terremotos en Panamá. Un fuerte seísmo de magnitud 6,8 se ha registrado este 21 de julio a 49 kilómetros al sur de la localidad panameña de Punta Burica, provincia de Chiriquí. El movimiento telúrico ocurrió hacia las 21:15 GMT, hora del meridiano de Greenwich, 9:15 de la noche, en el Océano Pacífico a una profundidad de 10 kilómetros. Según medios locales, el seísmo se sintió con fuerza en la zona sur del país, en donde varias personas tuvieron que evacuar los edificios. En algunas localidades también se registraron cortes de energía eléctrica y se vieron afectadas las telecomunicaciones. También se detectó casi a la misma hora otro movimiento telúrico de magnitud 3,3 con su foco localizado en tierra a 21 kilómetros de la localidad de Maracas, provincia de Los Santos, a una profundidad de 8 kilómetros. El yoga, una herramienta de gestión emocional. El yoga, además de una práctica milenaria que busca el equilibrio entre la mente y el cuerpo, es también una potente herramienta de gestión emocional que puede ayudar a hacer frente al miedo, la tristeza o la ansiedad y a potenciar actitudes positivas. Así lo expresa la psicóloga Ana Alfaro, quien señala que en su libro Yoga para equilibrar tus emociones detalla técnicas para encontrar el bienestar para cualquier etapa de la vida y no solo para esta época tan convulsa. Extraño. Misteriosa enfermedad que ciega a las aves. Los expertos de vida silvestre están estudiando una aflicción misteriosa y aterradora que está dejando a las aves ciegas y muriendo. Desde principios de junio, el Centro de Vida Silvestre de Ohio identificó múltiples casos de una enfermedad desconocida en especies de pájaros cantores en el centro de Ohio, pero la enfermedad también se ha identificado en otros estados como Virginia, Delaware, Maryland, Indiana y Virginia Occidental. Los síntomas incluyen una costra blanca en los ojos de las aves que les provoca ceguera y daño a su sistema nervioso, lo que les impide volar. Indiana construirá carga inalámbrica en movimiento para vehículos eléctricos en la carretera. El Departamento de Transporte de Indiana ha comenzado la primera fase de un proyecto para transformar un segmento de la carretera del estado en un pavimento
de carga inalámbrica para vehículos eléctricos. El transporte del futuro. 400 estudiantes de 11 universidades de todo el mundo presentan esta semana en la Universidad Politécnica de Valencia los prototipos más innovadores del Hyperloop, considerado el transporte del futuro, que permitirá trasladar pasajeros y mercancías a velocidades de más de 1.200 km por hora de una manera totalmente sostenible. China estrena su nuevo tren tipo Magley, capaz de alcanzar 600 km por hora. China ha estrenado este martes su nuevo tren de levitación magnética, conocido también como tipo Maglev. La ceremonia de salida de la cadena de producción tuvo lugar en la ciudad costera de Qingdao, en la provincia de Shandong. En la actualidad, este tren es considerado como el vehículo terrestre más rápido a nivel mundial, ya que es capaz de alcanzar velocidades de hasta 600 km por hora. Amazon gana la aprobación para un dispositivo de radar para vigilar el sueño. Lo que nos faltaba ahora, que nos vigilen el sueño. Amazon recibió una exención de la Comisión Federal de Comunicaciones para usar el radar para vigilar el sueño de las personas. El documental publicado el viernes pasado describe un dispositivo que incluye un sensor de radar para el rastreo del sueño sin contacto. Un policía se encuentra con un Bigfoot en el oeste de Texas. Un oficial de patrulla del oeste de Texas ha descubierto un encuentro desgarrador con un Bigfoot mientras estaba en una parte específica del condado. Otro oficial se encontró con un Bigfoot en la misma zona un año después. Entre comillas, estaba sentado en la camioneta con la cabeza hacia atrás, disfrutando de mi pequeño descanso. Había cerrado los ojos durante un segundo. Cuando los abrí, miré hacia el campo de maíz e hice contacto visual directo con algo. Al principio pensé que era una persona y casi me da un infarto allí mismo. La cosa medía unos 2 metros de altura. Sus ojos eran humanos, pero brillaban en la noche como ojos de animales. No soy un hombre débil. Yo he hecho cosas más estúpidas y tontas en mi tiempo de las que me gustaría recordar. He tenido miedo antes y no estoy por encima de admitirlo. Sin embargo, había algo en esos ojos que me aterrorizaba absolutamente. Oscilaciones de largo plazo descubiertas en el Sol. De largo periodo, quiero decir. Físicos solares han descubierto oscilaciones globales del Sol con periodos muy largos comparables al periodo de rotación solar de 27 días que se traducen en notas musicales graves y profundas. Esto es todo por el momento y muchísimas gracias, amigos míos.